A Contraluz, el podcast. Presentamos la serie Huellas de Tinta. Bienvenidos al podcast A Contraluz. Hola, ¿qué tal? Nuevo episodio del podcast A Contraluz y hoy me encuentro con un artista. Otro de estos artistas completos que hemos venido invitando en estos últimos episodios aquí a nuestro podcast. Él es Carlos Palacio Pala, poeta, músico, médico, filólogo. Usted, muchacho, mejor dicho, hecho de todo. Pala, bienvenido al podcast A Contraluz. Qué honor tenerte por acá. Mauro, muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Qué alegría que podamos por fin conversar. Bueno, comencemos hablando siempre pues, de temas personales y es... ¿Recordás alguna anécdota de tu infancia que nos quieras contar, ya sea divertida, ya sea dramática? Bueno, en fin, lo que nos quieras contar de tu infancia, que digamos que ese recuerdo todavía te defina hoy. Pues es que yo no creo, Mauro, que no haya nadie que no lo defina la infancia. No sé si un recuerdo puntual, ¿cierto? Yo tuve una infancia en cierta medida muy normal, una infancia de pueblo, de muchacho de pueblo, pero también por eso una infancia muy particular, porque hoy es algo extraño, o por lo menos no es común, una infancia tranquila, reposada, sosegada. Mi papá y mi mamá operaron un milagro que fue el de conseguir que mis hermanas y yo creciéramos en un país en guerra, sin saber qué era la guerra, ¿cierto? Sí, totalmente. Además en un pueblo como Yarumal, imagínate, donde se han cosido algunas de las violencias más atroces de este país. Pues nosotros crecimos pensando que la guerra era una cosa rara que ocurría en países con nombres extraños. Claro. Entonces, mi infancia toda, la verdad, fue muy bonita, tranquila, en pueblo, en la calle, con los amigos y los primos jugando en la calle, y en ese sentido llena de anécdotas comunes, pero bellas también. ¿Cómo empezaste a acercarte a los libros? ¿Desde muy pequeño o fue ya en la adolescencia? No, mi papá fue el personaje definitivo para eso. Él era un hombre que no tuvo educación superior. De hecho, yo asistí a su grado de bachillerato cuando yo ya era casi bachiller también, digamos que nos graduamos casi juntos. Pero fue un hombre que siempre tuvo la claridad de que la única forma de que sus hijos tuvieran un horizonte un poquito más allá del pueblo era que estudiaran, ¿cierto? Entonces, desde siempre tuve ese aspiracional de tener libros en la casa, como la mayoría de las familias de clase media de nuestro país de esa época. Estoy hablando de mediados del siglo pasado. Y entonces, como la mayoría de las familias de clase media de nuestro país, pues accedió al círculo de lectores. Claro. Y entonces iba el vendedor todas las semanas o cada 15 días, ni recuerdo cada cuánto iba. Y yo recuerdo mucho a mi papá hojeando la revistica, a ver qué libro pedía, exactamente. Y los fines de semana leyendo el suplemento del Espectador. Entonces él se llenó de referencias y tenía ese aspiracional de que sus hijos tuvieran libros y de que leyeran, así que en mi casa siempre hubo libros. Entre mi papá y la bibliotecaria del pueblo, que se llamaba la señorita Eugenia, me llevaron de una manera muy inteligente, porque no me obligaron a leer, sino que me mostraron libros adecuados para mi edad. Hicieron que desde muy pequeño a mí me enamorara la lectura, sí. ¿Cuál fue precisamente esas lecturas fundacionales? O sea, como que vos digas, eso me marcó definitivamente. Yo recuerdo mucho, Mauro, mi primera epifanía en ese aspecto. Y fue un libro que me mostró justo la señorita Eugenia, la bibliotecaria de Yarumal. Me mostró una colección que había comprado la biblioteca de novelitas juveniles, de una escritora, después supe que era británica, Enid Blyton, que yo leía como Enid Blyton, por supuesto. Sí, claro. Y que era una serie de aventuras de un club juvenil que se llamaba Los Siete Secretos, y Los Siete Secretos resolvían misterios detectivescos. Yo cuando leí eso, el primer libro de esos, fue la primera vez que leí un libro casi que de una sentada, y no lo hice porque no me lo permitieron, porque me tenía que acostar, pero fue la primera vez que descubrí que había algo que me atraía de una manera magnética, sí.
Y ya en la adolescencia, ¿cómo seguiste explorando esos temas literarios? Pues en la adolescencia uno se relaciona con los libros de una manera amorosa y detestable también, porque aparecen los profesores del colegio que te obligan a leer. Y entonces yo debo decir, por ejemplo, que vine a leer no sé, por ejemplo, 100 años de soledad. Sí. Lo leí en una adultez muy tardía, y después de un cuarto o quinto intento, porque me obligaron a leerlo en el colegio y nunca lo disfruté. Eso es un error. Eso es una cosa atroz y me pasó con muchas lecturas, pero también tuve un par de profesores, sobre todo uno muy definitivo cuando ya estaba aquí en Medellín, en el Colegio de San Ignacio, el profesor Oscar López, que me condujo hacia lecturas de una manera de nuevo, muy inteligente, como lo habían hecho mi papá y la bibliotecaria del pueblo, y entonces ahí encontré otras cosas que me resultaron luminosas, pues como haber leído a Cortázar en la adolescencia, que es una cosa que se recibe con no sé, como con un oído virgen y con un corazón dispuesto. Así que hubo lecturas de todo tipo, amadas y detestadas en la adolescencia, sí. Bueno, ya sales del colegio y entonces, ¿qué pasa con Carlos? Uy, no, ahí llega un periodo muy oscuro de mi vida. Mentira, eso es una hipérbole innecesaria, porque yo me dediqué 7 años de mi vida a estudiar medicina, en algo que me parece a la distancia pues muy extraño, pero que también a la distancia empiezo a encontrarle ventajas, y por supuesto uno termina encontrando formas de consolarse por haber dedicado 7 años de su vida a algo que no ejerció después. Sí. Entonces esa fue la época en la que menos leí, digamos, literatura. Yo siempre he leído algo, pero en esa época, dada la exigencia monacal que pide el estudio médico, pues era más literatura médica la que leía. Entonces en esa época, digamos que la recuerdo como muy poco feliz en la lectura, pero pues metido en el estudio de la medicina. Tampoco puedo decir que fui una persona frustrada por su... Pues no, la verdad, yo lo único que entendí muy al final de la carrera era que yo no iba a ser feliz siendo médico, y que pues la medicina, lo pensaba en ese entonces y lo sigo pensando ahora, es una profesión fabulosa, pero requiere un enamoramiento tremendo para poderle dar lo que te pide, que es la vida y un poquito más. Sí. Entonces yo me di cuenta que no tenía eso y dejé la medicina sin mucho aspaviento. Tampoco no fue tan difícil. ¿Qué te llevó a estudiar medicina? O sea, ¿qué tenías en tu cabeza en ese momento? No, hermano, eso es lo que yo me pregunto. Todavía te lo pregunto. No, yo lo tengo claro, Mauro. Yo estudié medicina porque no me hice las preguntas adecuadas en el momento adecuado. Ahora los jóvenes tienen la ventaja de que se enfrentan con mayor libertad al abanico de posibilidades profesionales o ocasionales. Y la información está más disponible. Está más disponible. Y los jóvenes no tienen ciertas taras que teníamos nosotros, como la de elegir una profesión que nos garantizara más o menos un futuro. Exacto. Yo te voy a ser muy sincero y te voy a decir que yo no me hice mucho esa pregunta de qué me iba a garantizar un futuro económicamente. Lo que pasa es que, y esta era una gran desventaja, yo era muy buen estudiante. Entonces yo no tuve que hacerme la pregunta de cuánto tenía que sacar en el IFES o de qué carrera podía escoger de acuerdo a cómo me fuera en las pruebas estatales, porque yo sabía que me iba a ir bien. Sí. Entonces yo no me hice la pregunta sobre para qué era bueno. Y además nunca consideré la música, que fue mi primera opción después de la medicina, aunque hacía música, aunque tenía un grupo musical, aunque la música era lo único que me hacía realmente feliz, pues porque yo crecí en un hogar y estudié en un colegio en el que me enseñaron que la música era un hobby para los fines de semana y no una opción profesional. Sí. Entonces, en resumen, ¿por qué estudié medicina? Por tonto, hermano, que no me hice las preguntas adecuadas a tiempo. Pero bueno, o sea que entonces la música ya estaba presente, porque yo te iba a preguntar por la música, pero pensé que había venido después de la medicina. No, la música estuvo siempre, hermano. Yo cantaba en el pueblo, incluso antes de venirme a Medellín. Aprendí a tocar guitarra muy pequeño y iba a los festivales de música andina, Antioquia le canta Colombia, estos festivales o los festivales municipales. Siempre estuvo la música desde muy, muy, muy pequeño. Y luego cuando estaba en el colegio tuve un grupo musical muchos años, y mientras estudiaba en la universidad también. Siempre le dediqué mucho tiempo a la música y mucho amor, pero como te digo, nunca la consideré una opción profesional.
¿Y cómo te formaste? Porque bueno, después ya te vas para Cuba, pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso, no vamos a hacer spoiler. Pero ¿cómo te formaste en ese tiempo en la música tan pequeño? O sea, ¿fue como autodidactismo? Absolutamente, sí. Mi papá era un hombre que cantaba muy hermoso y tocaba la guitarra muy mal. Entonces contrató un profesor, estoy hablando de un momento en el que yo tenía, no sé, 10 años, pues. Sí. Contrató un profesor de guitarra que terminó siendo mi profesor, porque el hombre iba a darle clase a mi papá, yo me sentaba y cuando el profe se iba yo le recordaba a mi papá la clase porque mi papá se enchonchaba, ¿cierto? Y yo aprendía con bastante facilidad como todos los niños, pues. Sí, entonces ese fue mi aprendizaje y luego sí, pues yo devoraba cualquier librillo, cartillas que aparecían eventualmente en la única papelería, librería del pueblo que llevaba unos... ¿Cómo se llamaba? Guitarra fácil, unos manuales, unos fascículos, sí, que eran cada semana bolero, la otra semana música latinoamericana, la otra, no sé. Dicho, ese era el YouTube de la época. Ese era el YouTube de la época, hermano, exactamente. Entonces ahí yo, en esas revisticas, pues aprendía canciones, pero era sobre todo autodidacta. Yo me formé como músico ya después de ser médico. Eso, volvamos a ese momento. Entonces terminas medicina y definitivamente dices como no, esto pues es muy bacano porque lo estudié, me sirve mucho para mi espíritu, pero... Yo ya había tomado la decisión de dejar pues de no ejercer la medicina antes de graduarme, hacia el 9º, 10º semestre, cuando vi obstetricia. Claro. Ese paso por la obstetricia para mí fue muy traumático, era como todo lo que no me gustaba de la medicina. Sí. Y bueno, creo que también tuvo que ver con que ya se había agotado toda mi capacidad de soportar esa acumulación de trasnochos. Sí, es muy agotador. Es muy agotador. Entonces, pero yo me gradué, ejercí la medicina un año, pero yo ya había decidido que me iba a ir a estudiar música a Cuba y entonces eso fue lo que hice, me gradué. Fui médico un año cubriendo turnos de mis colegas médicos por todas partes. Y buen médico, porque me imagino que igual fuiste buen médico. Hombre, no, yo no era buen médico, yo era un médico eficiente, es decir, en el sentido de que me... Sí, cumplías. Sí, cumplía, era un buen... era un buen médico, lo que pasa es que no era un médico bueno, es que no es lo mismo. Ser idóneo en el ejercicio no es lo mismo que ir un poco más allá, entonces, y eso requiere pues una vocación que yo no tenía, pero bueno, sí, yo por fortuna no tuve demandas y no tuve complicaciones y bueno, me fue bien. Nadie te murió. Nadie murió, ni perdí ningún semestre, no tuve problemas con eso. Pero ejercí un año más con la intención de recoger algún dinerito y poderme llevar alguna cosita en el bolsillo porque es que tampoco tenía. Pero clarísimo. No, pues yo había pagado la carrera con el ICETEX, tampoco es que tuviera plata, pues pudiera decir, pues es que mañana me voy a estudiar música, tampoco, pues no, había que recoger alguito. Bueno, ¿y cómo fue, digamos, ya esa partida que te vas y por qué a Cuba? ¿Cómo fue eso? O sea, ¿qué te motivó? Pues yo tenía claro lo que quería estudiar y sabía que no quería hacer un pregrado de 5 años de música, entonces no, eso lo tenía claro. Y quería estudiar algunas áreas de la música popular, armonía, orquestación y composición, básicamente. Entonces en ese entonces yo me puse a investigar dónde había esas áreas para música popular específicamente. Pues una era Berklee en Boston y la otra era el Instituto Superior de Artes en La Habana. Y la diferencia entre ambos era como de 3 ceros. Entonces, ese fue el factor definitorio. No, ni el idioma ni nada, pero 3 ceros. 3 ceros. No, también te voy a decirte que yo tenía un sesgo, pues, también, porque yo quería ser Silvio Rodríguez y tocaba las canciones de Silvio Rodríguez y estaba influenciado por toda la trova cubana. Pero el factor fue sobre todo económico. Yo no tenía ninguna posibilidad de irme a estudiar música a Boston, pues, a Estados Unidos, a pagar en dólares. No había ninguna posibilidad. ¿Y cuánto estuviste allá en Cuba y qué tal esa experiencia? Yo estuve en Cuba 3 años, del 94 al 96. Yo lo recuerdo, aún siendo esa época una de las épocas más duras del bloqueo cubano, justamente el año en el que se estrechó más el cerco y los muchachos se echaban a la mar en el malecón en balsas improvisadas por hordas. Exacto, aún así... Fue la época del balserito, ¿te acordás? Justo. Y justo así, y aunque haya sido así, yo lo recuerdo como una de las épocas más felices de mi vida. Yo fui muy feliz en La Habana, tengo amores entrañables, amigos que son familia, recuerdos innegociables y
y un cariño pues que a mí me constituye. Yo quiero ese país con ropita y todo. ¿Cómo es ese trato porque dicen, pues yo no he ido a Cuba, pero dicen que siempre está como esa diferenciación entre, bueno, sos extranjero, no sos cubano, ¿cierto? O sea, como que hay un trato incluso hasta mejor para los extranjeros. ¿Sentiste eso en esos 3 años o ya te trataban como un cubano más o cómo era la cosa? Bueno, Mauro, si el tema es Cuba, tenés que separar otro podcast para que hablemos de Cuba, sí. Pero te lo voy a decir más o menos rápido como lo pienso, aunque sea imposible decirlo rápido. Uh-huh. Cuando yo miro hoy, bueno, durante mucho tiempo yo fui yendo constantemente a La Habana, año tras año, a visitar a mis amigos, a la que sigo considerando mi familia, uh-huh. aunque ya pues no hay ninguno de ellos allá. Y lo que fui viendo con el paso de los años pues fue un deterioro dramático. Yo te resumo esto. Evidentemente siempre en La Habana, por lo menos en ese siempre que incluye la época desde que vivía hasta ahora, quien tenga acceso a moneda extranjera pues tiene la posibilidad de resolver uh-huh. Con mayor facilidad las afugias. Sí. Lo que siento que ha pasado yo en los últimos años es que lo que inicialmente fue un proyecto utópico que alcanzó un nivel casi de realidad uh-huh. en los 60 y los 70 se convirtió en el peor escenario de los dos mundos. Es decir, hoy en Cuba hay una dictadura policial uh-huh. que convive con un capitalismo macabro de rapiña en el que la gente solo tiene tiempo para sobrevivir y guerrearse un pan en el día a día. Es una situación, a mi modo de ver, lamentable que ha instalado pues esta gerontocracia cubana. Claro. Y que a mí pues me produce mucha tristeza. Pero en la época en la que yo viví había, también es cierto, unas cuotas de humanidad y de solidaridad que yo jamás vi en ningún lugar del mundo, nunca más. ¿Y la calidad educativa? ¿Sí era lo que esperabas? Sí, era lo que esperaba y era mucho más. Y había una cosa que tenía que ver más que con la calidad educativa, con el lugar que ocupaba la educación en el imaginario cubano. Y eso te lo cuento con una anécdota. Aunque yo estudiaba en la escuela, la verdad la escuela, el Instituto Superior de Arte, era más ¿cómo lo digo? Mi excusa migratoria. Sí. Porque lo que yo disfrutaba estudiando más eran mis cursos con los profesores por fuera de la escuela, y entre ellos con el maestro Carlos Emilio Morales, que fue maestro de guitarra. Uh-huh. Carlos Emilio Morales, pues el guitarrista histórico del grupo Iraquere, ganador de varios Grammy, bueno, un hombre conocidísimo. Uh-huh. Y cuando yo busqué al maestro Carlos Emilio para pedirle que me diera clases, pues iba con el discurso para pedirle que por favor no me cobrara mucho porque yo prácticamente no tenía dinero. Sí. Cuando él me recibió encantador, en camisilla en su casa del barrio Playa, y hablamos una hora y nos tomamos un ron y por fin me permitió tocar el tema de las clases y el tema económico, me dijo, no, a mí nunca me cobraron por aprender, yo no puedo cobrar por enseñar. Y yo tuve como profesor al maestro Carlos Emilio Morales sin pagar un peso, y me pasó lo mismo con el maestro Armando Romeo, fundador del grupo o director del grupo de música del Casino Tropicana y maestro de Rubalcaba, de todos en La Habana, y ninguno me cobró jamás un solo peso. Entonces, más que la educación, que era por supuesto de un nivel superlativo, era el lugar que ocupaba la educación en el imaginario de los cubanos. Y la humanidad, como decís, ¿cierto? Uh-huh. Sí, por eso me duele tanto que ahora eso todo se haya desmoronado en una consigna vacía. Sí, es muy triste. Cuéntale a tu gente sobre A Contraluz. Califica nuestro podcast en Spotify. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y comparte nuestros episodios. Esto es A Contraluz, el podcast. Terminas ese periodo, pues digamos, sabático allá en Cuba y bueno, vuelves a Colombia o ¿qué hay de ese momento? Bueno, primero que todo, hermano, sabático, lo que se dice, yo sí estudié mucho, hermano. Pero mentira, sea lo que vas y coincido con vos. No, yo vine
más angustiado que un berraco pensando que lo único que quería era no tener que desempolvar el diploma de médico, ¿cierto? Claro. Y por fortuna no fue así. No tuve que hacerlo. Eso sí, durante muchos años, los primeros 2 años sobre todo, me clavé dando clases de música en toda parte donde aparecía una vacante, allá me daba. En cuanta academia me abrían un espaciecito. Entonces fui sobre todo esos primeros años profesor de música y ahí ya comencé mi primer proyecto como solista y tuve una banda por un corto tiempo que se llamó Galería Bombona, que la recuerdo con mucho cariño, pero eso no duró más de 1 año y después de eso ya sí arranqué mi proyecto como solista hasta el día de hoy. ¿Cuándo empiezas a pensar en, bueno, hiciste otro pregrado que ya habías dicho como que no, yo para no vuelvo? ¿Verdad? Entonces, ¿cuándo empiezas a pensar, bueno, tengo que hacer como otra cosita aparte de la música? Ve, yo, Mauro, soy un tipo que ha llegado tarde a todo. Soy un hombre de vocaciones tardías. Eso necesariamente no está mal. Ya somos 2. No está mal porque, no sé si coincidirás conmigo, cuando uno tiene que acumular expectativa para poder cumplir un deseo ocasional, pues acumula también pasión. Claro. Y entonces eso hace, cuando por fin desemboques en ese lugar, pues lo disfrutes, no sé si más, pero mucho. Sí. Entonces yo fui un tipo que descubrió tarde que su vocación era la música. Cuando se abocó a la música, descubrió tarde que más que la música lo que le interesaba era la canción. La canción. Cuando se dedicó por años a hacer trabajos de cantautor y de canción, se dio cuenta que lo que le entusiasmaba de eso era la letra de las canciones. La letra. Y cuando pasó tiempo enamorado de las letras y dedicándole tiempo a las letras, descubrió que lo que le interesaba en realidad no era ni la música, ni la canción, ni la letra de la canción, sino la palabra. Exacto. La palabra, la lengua. Y ahí entonces, pues digo, porque ya que estoy mayorcito, porque eso me llevó mucho tiempo. Sí, uno lo cuenta así, pero eso no es tan... Porque ahora que estoy mayorcito y no tengo hijos y me puedo dar un lujo, no me matriculé en la Universidad de Antioquia y estudio Filología Hispánica, y entonces ahí fue donde me hice filólogo. Pero esa fue la ruta de la decisión. Bueno, ya llevabas tiempo escribiendo, ¿cierto? Porque igual pues ya componías, eras cantautor, pero ¿en qué momento empiezas a pensar en esa escritura poética? Sí, esa transición la tengo bastante clara, Mauro. Yo cuando vivía en Bogotá 8 años, por allá a principios de siglo, comencé a trabajar un tiempo con un colega cantautor, Andrés Correa, y con un amigo que es escritor y crítico musical, Humberto Pérez, y nos pusimos a la tarea de jugar y de investigar sobre la escritura de formas clásicas en español. Estas estrofas como el soneto, la décima, el romance, bueno, sobre todo porque nos dimos cuenta que esas formas eran muy parecidas a las estructuras de las letras de las canciones. Totalmente. Es decir, nos pusimos a hacer eso para, ¿cómo decirlo?, para adiestrar el músculo de la escritura de canciones, ¿cierto? Muy bien adiestrado. Y eso se nos convirtió, a mí se me convirtió en un vicio. Durante un periodo largo, 2 años, no sé, Andrés, sobre todo Andrés y yo, nos mandábamos cuartetas, se me mandaba una, yo le respondía con otra, así fuimos armando, digamos que una carpeta grande de material, pero sin ninguna intención de escritura poética, ninguna. Era eso, un ejercicio. Ejercicios. Cuando yo me voy a vivir a Buenos Aires, desde Bogotá a Buenos Aires, Andrés me propone musicalizar algunas de esas letras y publicar un álbum musical. Ese álbum terminó saliendo porque mi Dios es muy grande y porque Andrés se obsesionó en editarlo, porque yo no tenía cabeza para nada, yo estaba yéndome a Buenos Aires y le dije, hágale, hermano. Entonces Andrés sacó el disco, ese disco se llama Socios Ociosos, y yo, eso sí es verdad, me quedé colgado de la obsesión de la escritura de formas clásicas. Y entonces seguí escribiendo, sobre todo sonetos, pero escribía de todo, hasta que una vez en Buenos Aires, una amiga editora, Karina Pérez, empezó a presionarme para que publicara esos sonetos. ¿Por qué no los publicabas? Yo eventualmente soltaba 1 o 2 en un blog que tenía en ese entonces, cuando comenzaron a salir los blogs. Y yo siempre le contesté lo mismo: Cari, eso no es poesía. Eso es un ejercicio de escritura, pero eso no es poesía. Y ella me insistió por mucho tiempo, hasta que una noche ella y Piedad, mi compañera, me cogieron en un momento de baja autocrítica y me convencieron. Y entonces publiqué un librito de sonetos que se llama Pasacintas,
y que por supuesto tiene un prólogo. Bueno, después hubo en la tercera edición española hay un prólogo de Alexis Díaz Pimienta, pero hay una nota al libro que aparece desde la primera edición en la que yo explico, por favor, esto no es poesía, no tomen esto por poesía, esto es un ejercicio de pirotecnia y de malabarismo, pero esto no es poesía. Entonces, durante mucho tiempo, Mauro, estuve yo esquivando los comentarios sobre ese libro de las personas que pensaban que cada vez que yo decía eso era falsa modestia. Y me da mucha rabia, me sigue dando mucha rabia, porque no es falsa modestia. Yo puedo decir sin lugar a dudas que son los sonetos de ese libro, sonetos perfectamente escritos. Son impecables en la estructura, se sostienen solitos, pero es que un soneto es estructura y la estructura no es poesía, y eso es tema muy largo. En resumen, aquí cierro la pregunta: ¿por qué me aboqué a la escritura de poesía? Porque un par de años después de publicar ese libro dije, llevo 2 años diciéndole a todo el mundo que esto no es poesía, ahora necesito escribir algo para decirle a la gente, vea, esto sí. Esto sí es. O por lo menos esto sí es lo que yo creo que es poesía. Lo que yo creo, exacto. Lo otro era forma. Lo otro es forma. Yo creo que yo puedo escribir algo que vaya más allá de la forma. Y ahí entonces ya empecé en una búsqueda muy a tientas, muy sin saber por dónde, muy jugando a la prueba y el error, a escribir poesía. Escribí un primer libro que se llama Así se besa un cactus. Y pasaron cosas bonitas con ese libro y yo ya por ahí me fui entusiasmando, y entonces ya sí encontré ahí como una ruta que eso sí era poesía, que eso me hacía feliz, y que había una forma de expresión muy distinta a la de la canción, en la que yo creía que podía encontrar un filo expresivo, ¿cierto? Podía irme por ahí. Antes de preguntar por ese libro que me parece muy bacano, ese del cactus, ¿qué te motivó a irte para Buenos Aires? O sea, ¿en qué estabas que dijiste me voy a vivir a Buenos Aires? No, lo que pasó fue que yo recibí una oferta de una disquera de Buenos Aires para trabajar allá. Ah, ya. Entonces, pues me fui a trabajar con esta disquera, editar un disco allá, después hicimos otro, y ese fue el motivo, por una oferta de trabajo. ¿Y qué tal la vida en Buenos Aires? Buenos Aires es una ciudad preciosa, yo le tengo un amor entrañable, pienso que es una ciudad, claro, pasa con Buenos Aires lo que pasa con La Habana. Son ciudades en las que la realidad transcurre a una velocidad tan vertiginosa que cualquier concepto que uno de hoy queda desactualizado pasa mañana, ¿cierto? Sí, entonces la Buenos Aires que yo viví entre el 2008 y el 2010, pues estoy seguro porque lo he visto, tiene muy poco que ver con la Buenos Aires del día de hoy. Pero esa Buenos Aires fue una ciudad que me abrazó, como suelen abrazar las ciudades cuando lo hacen, con amigos, con espacios disfrutables, y en mi caso particular con la posibilidad de vivir con mi pareja 3 años que nos marcaron para bien y que nos hicieron muy felices, sí. Bueno, ahora sí volvamos a los libros. Ajá. Entonces, empezaste a publicar y empezaste a recibir premios. O sea, ¿cómo recibiste todo eso? Hermano, eso ha sido muy bonito, hermano. Eso ha sido como una sorpresa que a mí por lo menos me permitió en un inicio pues como convencerme de que sí podía hacer algo. Es que hay una cosa muy difícil cuando uno comienza en esto, y tiene que ver con el arribo al lugar, a la conclusión, con arribo a la conclusión de que lo que uno hace sí tiene algún valor. Entonces sabemos que para llegar a esa conclusión lo único que uno puede hacer es mostrarle su trabajo a su mamá o a sus hermanas, porque te van a decir que te mereces el Nobel, ¿cierto? No se lo puedes mostrar a un amigo colombiano, porque los colombianos no estamos entrenados en la crítica, y eso es muy triste. Todos los amigos colombianos te van a dar una palmadita en la espalda, pero no te van a decir que las cosas están imperfectas, o por lo menos no los que yo conozco. Entonces yo he encontrado, por lo menos encontré por fortuna rápidamente, como el aval de los jurados de los concursos, creo yo. Sobre todo ese primero, que particularmente fue para mí definitivo, pues porque no me lo gané, ese concurso. Yo lo que hice con ese libro, cuando lo terminé, el de Así se besa un cactus, fue que dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿A quién le pregunto si este libro está bien? Yo no sé, no conozco editores de poesía, no tengo ni idea, no conozco a nadie en ese mundo. Entonces lo que estuve fue buscando un concurso en el que se revelaran los jurados. O sea, como para yo saber pues a dónde lo iba a mandar. Y entonces encontré un concurso que hubo en Venezuela en esa época de furor
y de esplendor chavista, en el que pues se presentó un concurso que se llamaba Entre Versos, que ofrecía $100,000 al ganador. Es un despropósito descomunal, pero aunque te confieso que, pues por supuesto, la cifra era fabulosa, pues yo la verdad lo mandé ahí porque el jurado eran Antonio Gamoneda y Yoconda Belli, y creo que Rafael Cadenas, el otro, el poeta venezolano. Si no era Cadenas, era otro muy reconocido también de los venezolanos. Y ese libro pues quedó entre los 3 finalistas, y eso a mí me hizo poner un pie en la tranquilidad, digamos, como bueno, claro, esto es lo mejor que yo puedo escribir, y por lo menos tiene algo que merece ser reconocido por poetas que yo admiro. Entonces, los premios tienen eso, hermano. Tienen, primero que todo, pues son algo que se agradece, por supuesto. Los premios hay que recibirlos con gratitud, a menos que se los dé a uno el Ku Klux Klan. Pero los premios se agradecen siempre con humildad y gratitud. Pero son como, lo decía en otra entrevista, como la sensación que tiene el náufrago en la isla cuando ve la luz de un espejo a lo lejos desde un barco, y es como la constatación de que al otro lado hay una escucha atenta o alguien pendiente o que se sintoniza con lo que uno escribe, y eso no es poco, eso es una alegría grande. Sí. Claro, y es como alguna vez me lo dijo otro de los invitados, es esa confirmación de que, bueno, algo estoy haciendo bien. Exacto, hermano, y uno al principio necesita mucho eso. Sí, es verdad. Sí, porque es que el síndrome del impostor está Uy, hermano, eso es horrible. Pendiente. Ese es infalible, sí. En la serie Huellas de Tinta hablamos de literatura, libros, autores y autoras, lectores y lectoras, y en general, de todo el ecosistema del libro. Sigue y escucha todos los capítulos en tu plataforma favorita. Esto es A Contraluz, el podcast. Si te gusta el rock, visita y escucha www.lazonagrisrock.com con todos los sonidos y las épocas del rock. Te presentamos nuestra sección ¿Sabías qué? Una píldora de conocimiento al final de nuestro espacio. Y en nuestra sección ¿Sabías qué? Como era de esperarse, Carlos Palacio, Pala, nuestro invitado de hoy, nos regala poesía. Siéntanse cómodos y disfruten de 3 poemas de Pala, de algunos de sus poemarios. Esto es ¿Sabías qué? En A Contraluz, el podcast. Y este poema, que se llama Por eso, está incluido en mi libro Pasado Impredecible. Había, lo recuerdo, osos en la montaña, zorros, águilas, y cuando en Navidad para el pesebre íbamos a buscar musgos o líquenes, a destrozar a rezo y villancico las esquinas más húmedas de nuestra infancia leve, encontrábamos siempre algún insecto blando cuyo nombre ignorábamos y que luego rompíamos contra el árbol de mango. Bajábamos al río los viernes o los sábados porque existía el río, porque el agua era clara y porque a los 14 los jóvenes persiguen cualquier sueño que tenga forma blanda y que cante. Y fuimos novios tímidos y mojamos la foto aunque jamás brotaron retoños del recuerdo. Hubo 1 o 2 parques que luego se perdieron detrás de alguna tienda o una ferretería. En ellos fuimos hombres y campeones mundiales y probamos el humo de los que no envejecen. Había cines, tantos novios hermosos, tantas revoluciones. Pero luego fue el tiempo de no bailar y entonces llegaron las iglesias a descolgar los cines y los novios se fueron a la guerra y la revolución fue tiza entre mortales. Había una ilusión, se respiraba, unas ganas absurdas de deshojar la historia, de poner dinamita a la casa paterna, de darle nombre al miedo para luego borrarlo. Pero llegó la tele
y vimos cómo el hambre empolvaba la idea y el miedo se hizo padre y los padres ganaron. Es verdad que la historia se ha quebrado, pero aún queda el hombre, dice un libro. Es cierto, queda el hombre. Por eso, digo yo, no hay esperanza. Este poema que está en mi libro Taxidermia del Instante tiene un título que más que un título es, una fotografía o una escena. Sucede igual con todos los poemas del libro. Y ese título en este poema es: Alejandra, que ha pasado el último minuto absorta en la imagen del mendigo que acaricia con amor a su perro, se sobresalta cuando escucha las bocinas que le anuncian el cambio del semáforo a la luz verde. Puede hincharse de azul en las ferocidades del Adriático. Puede leer el verde hasta rasgar la savia con detenerse apenas a la orilla del bosque. Puede, y no pierde ocasión de demostrarlo, saciar el más voraz apetito de luz en una piel deseada. Pero el ojo, quiero decir su agudo mecanismo, su rareza, su celo, su engranaje, está hecho para milagros menos estruendosos. Se me ocurre, digamos, para advertir la aguda intransigencia con que enfrenta la noche la luciérnaga. Este soneto se llama Mío y está en mi libro Gramática del Asombro. Una maleta anémica en el cuarto, unos zapatos de lustrar el mundo, un poemita corto y nauseabundo que no será incluido en el reparto de mi albacea, uno que otro infarto fallido, aristocrático y profundo, y un amigo voraz a quien secundo en el deporte de saberse harto. En el balcón de mi costado izquierdo, un beso de muchacha inmerecido. En la unanimidad del desacuerdo, un concepto de Dios recién perdido. Y en el mejor lugar de mi recuerdo, dos recuerdos que van hacia el olvido. Grandes personajes. Todos están en nuestro podcast. Esto es A Contralux, el podcast. Y bien, hasta aquí el episodio 37 de A Contraluz, donde estuvimos charlando en su primera parte con Pala. Los esperamos en 8 días para terminar esta agradable charla que tuvimos con Pala, el poeta, el músico, el artista, el filólogo. Así que, ya saben, dentro de 8 días estamos nuevamente aquí en A Contraluz con Pala en esta muy buena charla que tuvimos. Gracias a todas y a todos por acompañarnos. Recuerden seguirnos en las plataformas de escucha, tanto en YouTube, se pueden suscribir al canal de @untaljunio, también seguir el podcast en Spotify y en Apple Podcast como A Contraluz. Pues recuerden, si les gusta, compartan el contenido, y si no les gusta, compártanlo a sus enemigos para que se aburran bastante. Esto fue A Contraluz, el podcast. Permiso. A Contraluz, el podcast.